¿Alguna vez te has preguntado si la historia de los gigantes de la Biblia, los Nefilim, podría estar más cerca de nuestra realidad de lo que pensamos? Imagina que tus orígenes podrían tener una conexión con estos seres legendarios, una herencia oculta en tu ADN. Los Nefilim son mencionados en la Biblia como gigantes poderosos que caminaron entre nosotros en tiempos remotos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay teorías que sugieren que su legado podría haber sobrevivido hasta el presente? Podrías estar más conectado con estos seres míticos de lo que crees. Hoy, vamos a desentrañar el misterio detrás de los Nefilim y explorar si hay alguna posibilidad de que algunos de nosotros llevemos en nuestro interior un fragmento de esta historia antigua y enigmática. Entonces, ¿qué hay detrás del misterio y la fascinación con los Nefilim? Según el libro de Génesis, los Nefilim eran gigantes que caminaron sobre la tierra en tiempos antiguos, fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Su historia es tan antigua como intrigante. Pero si los Nefilim eran tan poderosos y enigmáticos, ¿podrían haber dejado una huella en nuestra historia y genética que aún persiste hoy en día? Es una pregunta que desafía nuestras creencias y conocimientos actuales. En la Biblia, los Nefilim son retratados como figuras enigmáticas, cuyo origen y naturaleza han generado debate entre estudiosos y teólogos. Algunos creen que estos gigantes eran una mezcla de lo divino y lo humano, mientras que otros sugieren que eran simplemente hombres poderosos. La figura de los Nefilim aparece principalmente en el Antiguo Testamento de la Biblia, especialmente en el libro del Génesis. En la tradición judía, los Nefilim a menudo se asocian con los ángeles caídos o los vigilantes, quienes, según algunos textos apócrifos, descendieron del cielo para interactuar con la humanidad. Teológicamente, los Nefilim han sido interpretados como un símbolo de la corrupción y la transgresión que surgen cuando las fronteras entre lo divino y lo humano se desdibujan. La unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres se considera una violación del orden divino, lo que resulta en la creación de seres que desafiaron las normas establecidas por Dios. Esto refleja una preocupación por el mantenimiento de la pureza y el equilibrio en la creación. El relato más conocido se encuentra en Génesis capítulo 6 versículos 1 al 4 que dice: Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Señor dijo: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hubo gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres, y les dieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En este pasaje, los Nefilim son descritos como gigantes y valientes de renombre que nacieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Esta descripción ha llevado a diversas interpretaciones sobre quiénes eran estos seres y cuál era su papel. Los Nefilim, con su poder y estatura descomunales, simbolizan la corrupción física y espiritual de la humanidad. No eran solo gigantes en términos de tamaño, sino también en términos de influencia negativa. Según algunas interpretaciones, estos seres trajeron consigo conocimientos prohibidos y prácticas perversas que corrompieron a la humanidad en su conjunto. La violencia y el caos se convirtieron en la norma, y el mundo, tal como lo describe el relato bíblico de Génesis capítulo 6 versículo 12, se volvió un lugar en el que toda carne había corrompido su camino. La presencia de los Nefilim es una manifestación de una humanidad que había caído en la idolatría, el abuso de poder y la maldad desenfrenada. Esta corrupción fue tan profunda que Dios, viendo la condición del mundo, decidió intervenir de manera drástica. El diluvio universal, por tanto, no fue solo un castigo, sino un acto de purificación para restablecer el orden y la justicia divina. La narrativa de los Nefilim y el diluvio también resuena con temas de renovación y esperanza, ya que después de la destrucción viene la promesa de una nueva oportunidad para la humanidad. Fue la respuesta a una humanidad que había perdido su propósito y dirección bajo la influencia de estos seres corruptos. Los Nefilim representan un punto de inflexión en la historia bíblica, marcando la transición de un mundo de aparente libertad y caos hacia una etapa de juicio y redención. Este evento se sitúa en un contexto más amplio de lucha entre el bien y el mal, donde la intervención divina es vista como necesaria para preservar la justicia y el orden. Particularmente, los Nefilim no son únicos en la mitología. En la mitología griega, encontramos a los titanes,
una raza de gigantes y deidades que poseían poderes semejantes a los de los Nefilim. Los titanes, como Cronos y Océano, gobernaron el mundo antes de la llegada de los dioses olímpicos. Cronos, el líder de los titanes, es conocido por haber devorado a sus propios hijos para evitar una profecía que predecía su derrocamiento. Su enfrentamiento con Zeus y los otros olímpicos en la titanomaquia, una batalla épica, subraya su papel como seres de inmenso poder. La titanomaquia fue una guerra titánica que duró 10 años, y su resultado estableció el dominio de los dioses olímpicos sobre el cosmos. La caída de los titanes no solo marcó un cambio en la administración divina, sino que también simbolizó el equilibrio entre el caos primordial y el orden cósmico. Los titanes eran considerados casi invencibles en su poder y tamaño, y su caída ante los olímpicos marcó un hito en la mitología griega, estableciendo un nuevo orden en el cosmos. Esta figura de los gigantes poderosos que desafían a los dioses y a la autoridad cósmica es un tema recurrente en diversas culturas. De manera similar, en la mitología nórdica encontramos a los Jotun, o gigantes del hielo, quienes también compartían características con los Nefilim. Los Jotun, también conocidos como gigantes del hielo, eran seres primordiales que habitaban el reino de Jotunheim. Su existencia estaba marcada por una constante oposición a los dioses asgardianos, especialmente en la serie de eventos que conducen al Ragnarok, el destino final de los dioses. Los Jotun eran descritos como gigantes que representaban una amenaza constante para los dioses, quienes a menudo debían enfrentarse a ellos para mantener el orden en el cosmos. La figura de los Jotun como adversarios imponentes resuena con el concepto de gigantes desafiantes en otras tradiciones míticas. La presencia de estas figuras mitológicas en diferentes culturas refleja un tema común en la historia de la humanidad: la idea de gigantes o seres poderosos que desafían la autoridad divina o cósmica. Esta representación de gigantes como fuerzas de gran poder y conflicto parece ser un motivo universal que atraviesa las narrativas mitológicas de diversas culturas, sugiriendo una fascinación compartida por los temas de poder, desafío y el equilibrio entre fuerzas opuestas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algunos creen que los Nefilim no desaparecieron por completo? ¿Podría haber evidencia de su linaje en la actualidad? En la era moderna, algunas teorías sugieren que los Nefilim podrían haber dejado rastros en nuestro ADN. Los avances en genética y biología han llevado a algunos a especular que ciertos rasgos físicos y habilidades excepcionales podrían ser indicios de una herencia ancestral relacionada con los Nefilim. Por ejemplo, algunas personas con estaturas extremadamente altas, como los récords de altura que vemos en la actualidad, o aquellas con habilidades mentales avanzadas, como una memoria prodigiosa o capacidades atléticas sobresalientes, son vistas por algunos como posibles descendientes de los Nefilim. Tales características inusuales, a menudo presentadas en el ámbito de las habilidades excepcionales, alimentan la especulación sobre una conexión ancestral. Sin embargo, dichas teorías, aunque fascinantes, a menudo carecen de evidencia científica sólida. Los estudios genéticos han buscado conexiones entre el ADN humano y los Nefilim, pero hasta ahora no se ha encontrado una prueba concluyente que vincule estos rasgos con los gigantes bíblicos. La genética es una ciencia compleja, y aunque hemos hecho grandes avances en la comprensión de nuestra herencia, la idea de un linaje Nefilim sigue siendo, en gran medida, un tema de especulación y debate. Las historias de los Nefilim han capturado la imaginación de las personas durante siglos, y aunque las teorías modernas pueden carecer de pruebas sólidas, no se puede negar el atractivo de la idea de un linaje antiguo y poderoso que aún podría estar presente en nosotros. En última instancia, la historia de los Nefilim y su posible legado nos invita a reflexionar sobre el poder de la mitología y su impacto en nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. A medida que continuamos explorando nuestra historia y nuestra genética, quizás algún día descubramos si realmente llevamos un fragmento de estos gigantes en nuestro ADN. Mientras tanto, la historia de los Nefilim sigue siendo un recordatorio poderoso de la fascinación humana por lo desconocido y lo extraordinario. ¿Y tú? ¿Crees que podrías llevar en tu ADN un fragmento de esta antigua y poderosa historia? Si te ha sorprendido la posibilidad de llevar un legado ancestral en tu ADN, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido fascinante como este. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio y la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.